El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar con respecto a lo que es el aborto y la eutanasia. Primero, comenzando con el aborto, es la interrupción del embarazo antes de que el feto alcance la capacidad de sobrevivir fuera del útero materno. Esta interrupción puede ocurrir de manera espontánea debido a factores de causas naturales o complicaciones durante la gestación, o puede ser inducida mediante lo que es el uso de medicamentos o procedimientos médicos realizados con la finalidad de terminar el embarazo. Desde el punto de vista médico, el aborto representa un proceso que implica la expulsión del embrión o feto antes de su desarrollo completo. Además, es un tema que involucra aspectos tanto biológicos, psicológicos, éticos, legales, sociales y religiosos, por lo cual genera distintas opiniones y posturas en la sociedad. En el ámbito de la salud, el aborto también se relaciona con la atención integral de la mujer, la prevención de riesgos y el respeto a los principios éticos y deontológicos que orientan al ejercicio profesional. Tenemos distintos tipos de aborto. Tenemos lo que es el aborto espontáneo, el cual es la interrupción natural del embarazo sin intervención intencional, generalmente causada por factores biológicos o problemas de salud. Tenemos la clase inducido, la cual es la interrupción voluntaria del embarazo mediante procedimientos médicos o farmacológicos. Tenemos el terapéutico, la cual es la interrupción del embarazo realizada para proteger la vida o salud física y mental de la madre. Y tenemos el clandestino, el cual es el procedimiento realizado sin ningún tipo de condición médica adecuada ni supervisión profesional, por lo cual aumenta lo que es el riesgo de complicaciones y mortalidad en la madre. En la conceptualización del aborto, en el caso de otro país, el análisis del aborto incluye aspectos médicos, legales, éticos, sociales y religiosos. El enfoque médico, como ya sabemos, es la finalización del embarazo antes de que el feto logre su desarrollo completo y puede ser tanto de manera espontánea o inducida. En el contexto legal, según el Código Penal peruano, el aborto está penalizado en la mayoría de casos. Sin embargo, el aborto terapéutico es legal cuando constituye el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar un daño de la salud grave o permanente. La importancia ética y profesional, como tal, aquí en este caso cuenta mucho de que por sí el aborto es un dilema muy complejo dentro de lo que es el ejercicio de la salud, porque involucra decisiones relacionadas con la vida, la salud, derechos humanos y valores morales. Por ello, el personal como tal debe actuar guiado no solo por conocimientos científicos, sino también por principios éticos y normas deontológicas. En el ámbito profesional también es fundamental mantener lo que es la confidencialidad, protegiendo la privacidad de la paciente, el consentimiento informado, asegurando que la mujer o la paciente conozca lo que son los riesgos, opciones y procedimientos, respeto y trato humanizado, evitando lo que son los juicios personales, responsabilidad profesional, actuando de acuerdo con la ley y los códigos de ética. Además, el aborto puede generar conflictos entre lo que son las creencias personales del personal y su deber de atención a estos casos. La ética profesional se exige como tal priorizar lo que es la seguridad, la salud y la dignidad de la paciente, garantizando una atención adecuada y oportuna. Los principales bioéticos es la interrupción voluntaria del embarazo presentada. Es uno de los puntos más discutidos y más desafiantes de la bioética. ¿Qué tenemos? Que son cuatro, que es la autonomía, que es decisión del paciente, que es el derecho fundamental de la gestación o determinar su vida y decisión conscientemente sobre su cuerpo. En el otro tenemos la beneficencia, que es la protección de la salud, busca activar la salud integral y el bienestar físico, psicológico y social de la mujer. La no maleficencia es evitar daños, obligación de evitar las lesiones o complicaciones derivadas de procedimientos médicos inseguros o clandestinos. La justicia es el acceso equitativo, que es la garantía de un acceso igualitario, de seguro y digno de los servicios de la salud y reproducción de todas las mujeres. Seguimos con las corrientes éticas, que son tres, que es la primera es la deontología, que es una idea principal, es basada en deberes universales y normas racionales. En la aplicación del aborto se enfoca en el valor absoluto de deber. Analiza si el aborto viola un deber moral absoluto hacia la vida o el deber de tratar a la persona como un fin. En lo que es utilitarista, evalúa
empírica de las consecuencias y maximizar el bienestar general, que es determinar la moralidad del acto pidiendo su utilidad neta, que es el sufrimiento y la felicidad, salud general y producida en la madre, la familia y la sociedad. En la ética del cuidado, su idea principal es la importancia de la clave empática, los vínculos de la relación y el concepto, fórmulas abstractas dirigidas, prioriza escuchar el contexto vital específico de la gestación. Bueno, en lo que es deontología profesional en salud, tenemos lo que es la confidencialidad, que es la reserva de la información de la persona que solicita o recibe atención por un aborto, garantizando así que sus datos y su situación personal no se divulguen sin su consentimiento, protegiendo su privacidad y evitando estigmas. Lo otro es la dignidad humana, que es el trato respetuoso, equitativo y sin juicios hacia la persona, reconociendo su valor, sus derechos fundamentales, independientemente de sus decisiones o creencias sobre el embarazo y el aborto. Lo otro es el consentimiento informado, que es la entrega clara y comprensible de toda la información sobre los procedimientos, riesgos, beneficios y alternativas. Para eso la persona debe aceptar voluntariamente la atención, sin presión ni coacciones. Lo otro es la atención sin discriminación, que es brindar servicios de calidad a todas las personas, sin distinción por edad, género, religión, condición social, económica, orientación sexual o postura moral respecto al aborto. Ya. En lo que es la objeción en la conciencia en las prácticas del aborto, sabemos que es el derecho que tiene el profesional de la salud a negarse a realizar un procedimiento médico específico, que en este caso sería lo que es la interrupción del embarazo, cuando éste contraviene sus propias creencias morales, éticas, religiosas o valores personales. Se reconoce como una forma de respeto a la libertad de conciencia y de expresión de las convicciones individuales. Ya, ahora les vamos a presentar un pequeño cuadro que es de 3 clases y el concepto de ellas. En la primera tenemos lo que es respeta la libertad moral y la convicción personal, permitiendo al profesional actuar según sus principios éticos, religiosos o valores. Esto puede limitar el acceso de servicios de aborto seguro y legal, generando barreras para las personas que necesiten la atención. Otra clase es protege la integridad del profesional, evitando que debe realizar procedimientos que considere contrarios a su forma de pensar o a su ética. Esto puede derivar en el abandono o falta de acompañamiento a la paciente, dejándola sin la atención, información o apoyo que requiere. Otro es reconoce la diversidad de creencias dentro del sistema de salud, sin obligar a la persona a actuar en contra de su conciencia. Pone en riesgo la salud y la vida de las personas, especialmente si se ven obligadas a recurrir a prácticas no seguras por falta de acceso. Ahora a continuación hablaremos sobre los casos reales y análisis crítico en el aborto. Bueno, hablaremos sobre los casos reales. Primer caso, embarazo ectópico. Sabemos muy bien que el embarazo ectópico ocurre cuando el embrión se implementa fuera del útero, generalmente en las trompas de falopio. Esta condición representa una emergencia médica porque puede provocar hemorragia interna, tanto como grave, y que puede ponerse en riesgo la vida de la madre. Si no se detecta a tiempo y si no se trata a tiempo, puede causar complicaciones severas e incluso la muerte materna. En estos casos, el personal de salud debe actuar rápidamente para poder proteger la vida de la mujer mediante el tratamiento médico o intervención quirúrgica inmediata. Ahora hablaremos sobre el caso 2, adolescente víctima de violación. Cuando una adolescente queda embarazada producto de una violación, puede sufrir consecuencias emocionales, psicológicas y sociales muy graves.
Esto además del trauma causado por la agresión, la menor puede experimentar miedo, ansiedad, depresión y rechazo social. Este tipo de situación genera conflictos relacionados con derechos reproductivos, la protección de la menor y las decisiones legales y éticas tanto sobre la continuación del embarazo. Por ello es fundamental brindar atención médica, apoyo psicológico y acompañamiento familiar y social. Ahora hablaremos sobre el caso 3, aborto clandestino. Esto sucede muy a diario, muy seguido, tanto porque las madres no son conscientes o madres adolescentes no son conscientes de los actos que están tomando. En este caso, el aborto clandestino se realiza en condiciones inseguras y sin supervisión médica adecuada, lo que puede aumentar el riesgo de infecciones, hemorragias y otras complicaciones graves que pueden poner en peligro la vida de la mujer. Muchas pacientes llegan a los hospitales en estado crítico debido a los procedimientos inseguros. Ante estas situaciones, el personal de salud debe brindar atención inmediata, profesional y sin emitir juicios, priorizando siempre la salud, la vida y el bienestar del paciente. Es importante brindar educación a la paciente para evitar posibles riesgos, complicaciones y abortos. Ahora hablaremos sobre análisis crítico. El aborto genera diferentes conflictos éticos, sociales y legales dentro de la sociedad y del ámbito de salud. Empezamos con moral personal versus deber profesional. Como punto número 1 tenemos sobre las creencias personales del profesional de salud. En este caso, los profesionales de salud pueden tener creencias personales sobre el aborto. Ahora, vayamos con el segundo punto, obligación de brindar atención adecuada. En este caso, sin embargo, deben actuar el personal de salud con ética y responsabilidad profesional. Punto número 3. Priorizar la salud y la vida del paciente. La atención médica debe priorizar la salud y seguridad del paciente. Y cuarto punto, actuar con ética y responsabilidad. Es importante brindar atención respetuosa y sin discriminación al paciente. Continuamos. Número 2. Religión versus salud pública. Como primer punto tenemos la influencia de las creencias religiosas. En este caso, algunas religiones consideran el aborto moralmente incorrecto. Punto número 2. Prevención de muertes maternas. La salud pública busca prevenir muertes maternas y complicaciones graves. Punto número 3. Reducción de abortos clandestinos. Los abortos clandestinos representan un problema de salud pública. Cuarto punto, protección de la salud de las mujeres. La atención segura ayuda a proteger la vida y la salud de las mujeres. Número 3. Derechos del feto versus autonomía de la mujer. Primer punto, protección de la vida fetal. Algunas personas defienden la protección de la vida fetal. Punto número 2, derecho de la mujer al decidir. Otras consideran que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Punto número 3, libertad reproductiva. En este conflicto se generan debates éticos, sociales y legales. Punto número 4, respeto a los derechos humanos. También se consideran en la salud física y emocional de la mujer. 4. Legalidad versus ética. Como primer punto tenemos leyes relacionadas con el aborto. Las leyes sobre el aborto varían según cada país. Punto número 2. Dilemas morales y sociales. Existen situaciones legales que generan conflictos éticos y morales. Punto número 3. Diferentes opiniones éticas. Dos profesionales de salud enfrentan dilemas en la toma de decisiones. Punto número 4. Decisiones basadas en responsabilidad profesional. Las decisiones deben basarse en ética, evidencia científica y derechos humanos. En este caso, como punto final de reflexión, no existen respuestas absolutas
Las decisiones relacionadas con el aborto deben basarse en ética, evidencia científica y derechos humanos del paciente. Importancia del tema. Derechos sexuales y reproductivos. El aborto es un asunto central de estos derechos. Implica reconocer que las personas tienen derecho a decidir libre y responsablemente sobre su reproducción, su salud y su futuro, sin discriminación ni violencia. Salud pública. Las restricciones al aborto llevan a la práctica de abortos inseguros, que son una de las principales causas de mortalidad materna previsible en el mundo. Desde esa perspectiva, regular y garantizar el acceso seguro es una medida de protección colectiva y sanitaria. Organismos internacionales. La OMS considera el aborto como parte fundamental de la salud reproductiva. Se estima que el 45% de los abortos en el mundo son inseguros en una medida de protección colectiva y sanitaria. La UNESCO destaca que la bioética debe equilibrar los derechos individuales con los deberes hacia la vida, siempre respetando la dignidad humana. Y bueno, en conclusión del tema del aborto, el aborto es un dilema bioético complejo porque enfrenta valores fundamentales, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, la protección de la vida, la salud, la libertad y la dignidad. No hay una única respuesta, ya que depende de cómo se priorizan estos principios. El profesional debe actuar con ética y responsabilidad, respetando tanto los derechos de la persona que consulta en los marcos legales y científicos vigentes. Su labor no es juzgar, sino brindar información clara, acompañamiento y atención segura. La atención debe priorizar dignidad y bienestar. Cualquier intervención o decisión debe buscar reducir el daño, proteger la salud física y emocional y tratar a la persona con respeto, evitando estigmas o discriminación. La deontología orienta decisiones profesionales. Las normas éticas y los códigos deontológicos indican que es el deber principal del profesional el bienestar del paciente y que la objeción en constancia no puede convertirse en una barrera para el acceso de salud cuando está permitido por la ley. Y pues el análisis crítico ayuda a comprender diferentes posturas, entender los argumentos a favor y en contra de la ciencia. El día de hoy vamos a hablar de la eutanasia. Como bien sabemos, la eutanasia es un procedimiento médico que consiste en provocar intelectualmente la muerte de una persona con enfermedad terminal o algún problema psicológico, con el fin de evitar sufrimiento físico y emocional intenso, ¿no? Actualmente este tema genera debates médicos, legales y éticos, y religiosos en muchos países del mundo. Las palabras eutanasia provienen del griego buena y tanamo, muerte, que significa buena muerte o muerte digna. Como bien conocemos, la discusión sobre este tema se relaciona con el derecho del paciente a decidir sobre su vida, su salud y al final de su existencia. En el área de salud, especialmente de enfermería, la eutanasia se vincula con el cuidado humanizado, el respeto a la dignidad del paciente y los principios bioéticos, como autonomía, beneficencia, magnificencia y justicia. Además, la eutanasia suele relacionarse con cuidados paliativos, los cuales buscan aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida del paciente como enfermedades terminales. Eso sería una parte introductoria. Ahora vamos con pequeñas partes de que van a tratar mis compañeros. Tenemos objetivos generales, analizar la eutanasia desde los aspectos médicos, éticos, legales y de
y de enfermería, comprometiendo su importancia, el respeto a la dignidad y la calidad de vida del paciente terminal. Objetivos específicos es de definir el concepto de eutanasia y sus principales características. También cómo diferenciar los tipos de eutanasia y explicar los principios bioéticos relacionados con la eutanasia. También describir el papel del profesional de enfermería en el cuidado del paciente terminal, y entre otras. En la justificación tenemos la presencia de exposición que tiene como finalidad brindar información sobre la eutanasia, uno de los temas con gran importancia en el ámbito de la salud y la bioética. Su estudio permite comprender las diferencias de posturas médicas, éticas y legales relacionadas con el derecho del paciente a decidir sobre el fin de su vida. Además, como futuros profesionales, es fundamental conocer cómo actuar frente a un paciente con enfermedades terminales, ofreciendo cuidados humanitarios o apoyo emocional y el respeto a la dignidad humana, ¿no? Bueno, le paso a mis compañeros que le van a dar a conocer más el tema. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego. Les hablaré un poco sobre los tipos de eutanasia y un poquito más sobre qué es la eutanasia. En los tipos de eutanasia tenemos como que viene a ser la eutanasia, no viene a ser un concepto único. Se clasifica principalmente bajo dos criterios: el mecanismo de acción, que viene a ser cómo se realiza, y voluntad del paciente, es al cual quien lo decide. Según el mecanismo de acción, la eutanasia activa implica que una acción directa e intencionada para poner fin a la vida del paciente. Un ejemplo que viene a ser la administración de medicamentos, de una inyección letal, como en medicamentos cambiados, que tiene las funciones vitales. La eutanasia pasiva consiste en la omisión o suspensión de tratamiento del paciente, en lo que vienen a ser los soportes médicos, que mantiene al paciente con vida, permitiendo que la enfermedad siga con su curso natural. Un pequeño ejemplo que viene a ser desconectar la respiración artificial o suspender la diálisis del paciente en pacientes terminales. Al seguir tenemos según su voluntad del paciente, que viene a ser la eutanasia voluntaria, al cual se realiza a petición expresa, libre y retirada del paciente, quien se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, a lo que deja estipulado previamente como un testamento vital. En la eutanasia involuntaria ocurre cuando el paciente no puede dar su cuestionamiento formal, es el cual en ese momento, debido a su estado de salud, por ejemplo, a estar en coma o sufrir una muerte cerebral. La decisión es tomada por familiares o representantes legales basados en el mejor interés del paciente. Al proseguir, les voy a dar un pequeño cuadro comparativo para que se pueda llegar a entender un poquito más, a lo cual son 4 tipos de eutanasia. La eutanasia activa, pasiva. En la activa voluntaria, a cual consiste donde la acción directa es solicitada conscientemente por el paciente, donde el paciente da a dar uso que quiere proceder a dar la eutanasia. Un ejemplo clínico: un paciente de esclerosis lateral de amiotrófica en una etapa avanzada que solicita que reciba su sustancia terminal, el procedimiento de la eutanasia. La activa involuntaria, la cual viene a ser una acción directa aplicada a un paciente que no puede decidir. Un ejemplo clínico viene a ser su decisión médica familiar, donde aplica un fármaco terminal a un recién nacido, como malformaciones o incomplicaciones con la vida. En la pasiva voluntaria viene a ser la cual la suspensión del tratamiento por decisión propia del paciente. Por ejemplo, un caso clínico: un paciente con cáncer terminal que decide rechazar la quimioterapia o pide que le retiren el soporte vital. Y también a proseguir,
Como última, que viene a ser la pasiva involuntaria, cual viene a ser la suspensión del tratamiento en el paciente incapaz de responder, cuando no responde a través del medicamento, al cual se retira, un ejemplo clínico, donde retira la ventilación mecánica a un paciente en estado vegetativo persistente tras el consenso de su familia y el comité de ética. Eso sería todo. Muchas gracias. Situaciones clínicas en debate. En las situaciones clínicas en debate tenemos 4 puntos importantes. La primera es en los casos de pacientes terminales. En este caso sabemos que los pacientes terminales son pacientes que padecen enfermedades avanzadas, sin posibilidad de curación y con un pronóstico de vida reducido, generalmente inferior a 6 meses. Estas condiciones implican un deterioro progresivo de la salud, con síntomas graves que afectan la calidad de vida de la persona. Por ejemplo, tenemos el cáncer en estadios avanzados, cuando el tumor se ha extendido a otros órganos y no existe tratamientos que detengan su evolución. Enfermedades neurodegenerativas terminales, como la enfermedad del Alzheimer, en una fase avanzada, que provoca la pérdida progresiva de funciones cognitivas y físicas, la insuficiencia orgánica irreversible, como el fallo cardíaco, renal, respiratorio, en etapa final, donde los órganos no pueden funcionar adecuadamente y los tratamientos solo pueden aliviar los síntomas. En ese punto, el debate de la eutanasia se discute ante esa situación límite. La persona debe tener derecho a decidir sobre el fin de su vida para evitar sufrimientos irreversibles y mantener su dignidad hasta el final. Tenemos como segundo punto las dolencias intratables, que son los padecimientos que causan un dolor intenso y constante en el paciente, que no logra controlar a pesar de recibir los distintos tratamientos farmacológicos como analgésicos y también las terapias especializadas de acuerdo a su diagnóstico. El dolor se convierte en un elemento que afecta gravemente la calidad de la vida del paciente, la capacidad de realizar actividades diarias y el bienestar emocional del paciente. Por ejemplo, tenemos la neuropatía, que es el daño a los nervios que provoca dolor quemante, punzante o constante que no responde a medicamentos comunes. La fibromialgia, que es una enfermedad crónica que causa dolor muscular y articular, generalizando fatiga, alteraciones del sueño, con tratamiento limitado para aliviar los síntomas en la primera, se puede decir, la primera fase de la enfermedad. También tenemos al dolor crónico no controlado. En este caso tenemos al dolor persistente derivado de lesiones, enfermedades o cirugías que no se reduce con analgésicos estándar y que afecta a todos los aspectos de la vida del paciente. En este caso tenemos en el debate en eutanasia, se plantea la discusión sobre si el sufrimiento crónico e incontrolable justifica el derecho a la eutanasia, como una forma de poner fin a un mal que no tiene ya solución médica. Como ya antes lo mencioné, en este caso el paciente tendría solamente un tratamiento sintomatológico y dependiendo también la enfermedad, porque como ya hemos oído también, no siempre ya va a ayudar tanto la administración de medicamentos como los analgésicos. Como en la tercera parte tenemos a los pacientes en estados vegetativos persistentes. En este caso se trata acerca de una condición médica en la que la persona no tiene conciencia ni respuesta consciente de su entorno, pero mantiene funciones vitales básicas, que es como la respiración y la circulación, gracias a los cuidados médicos y la alimentación asistida. En esa situación puede durar meses, años o incluso décadas. Hemos visto varios casos de pacientes en coma que pueden durar incluso hasta más de 10 años en ese estado vegetativo. Las características de estos pacientes son que tienen ausencia de la percepción, pensamiento e interacción con el entorno, el mantenimiento de las funciones vitales de forma automática, sin capacidad de reacción, dependencia total de cuidados profesionales para poder sobrevivir.
En este caso, se debate temas como cuál es la calidad de vida en esa situación para el paciente. ¿Tiene sentido mantener la vida de una persona de esta forma, ya sea conectado o recibiendo alimentación, no exactamente bueno, en este caso por el estado del paciente, la alimentación mayormente ya puede haber sido ya sea solamente parenteral de acuerdo a lo que el médico va a prescribir. Y también se va a tomar en cuenta si la familia del paciente deben tener derecho a interrumpir los cuidados o acceder a la eutanasia para evitar que el dolor sea más prolongado. Como cuarto punto tenemos los conflictos éticos en el ámbito sanitario. Son discrepancias que surgen entre los diferentes actores del sistema de la salud, que serían los médicos, los enfermeros y todo el personal de salud encargado. Y también en este caso ingresa lo que es las familias o también en este caso los pacientes a la hora de tomar decisiones sobre el final de la vida. En este caso se origina por diferencias en los valores, creencias, conocimientos y perspectivas sobre la vida, la muerte y los derechos de la persona. Los principales conflictos son el dilema entre el sufrimiento, la libre del sufrimiento y la preservación de la vida. Hay posturas que priorizan el fin del dolor, mientras que otras defienden la conservación de la vida a toda costa. Las discrepancias entre los profesionales y las familias. Los expertos pueden tener opiniones diferentes sobre la situación clínica a las opciones de tratamiento, mientras que las familias pueden tener creencias o deseos distintos sobre el camino a seguir, en las cuales ellos van a decidir si van a querer luchar por aún mantener la vida del paciente. También tenemos las diferencias culturales, religiosas o personales. Las creencias sobre la vida y la muerte varían según la cultura, la religión y las convicciones de cada persona, lo que genera desacuerdos en la toma de decisiones. En este caso, el debate en eutanasia, estos conflictos son el centro del debate, ya que muestran que no existe una única postura válida y que es necesario buscar soluciones que respeten los derechos y la dignidad de todas las partes involucradas. En este caso tenemos al personal médico, bueno, en este caso también las familias y el propio paciente. El rol técnico de enfermería en el tema de eutanasia tenemos los principios éticos, los 4 principios éticos, que en el primero tenemos a la beneficencia, que es el actuar siempre por el bienestar y el libre del sufrimiento del paciente. La no maleficencia, que es evitar causar algún tipo de daño o perjuicio al paciente y o familia. En la autonomía, respetar la capacidad del paciente para tomar sus propias decisiones. La justicia, que es el trato equitativo y sin discriminación para todos, siempre respetando las creencias, los valores, las culturas del paciente. En los cuidados al paciente tenemos el cuidado compasivo, que es la atención humana, empática y sensible. El cumplimiento normativo, vamos a respetar leyes y procedimientos establecidos. Vamos a hacer el soporte emocional, acompañando y brindando contención al paciente y a la familia. En las consideraciones éticas tenemos 3 puntos principales, que son el protocolo institucional. Vamos a seguir las reglas y lineamientos del centro de salud a donde pertenecemos. Dilemas morales, vamos a resolver conflictos entre valores y las decisiones. La confidencialidad, guardar la privacidad de toda la información del paciente y no estar hablando acerca de eso. Eso trata sobre la confidencialidad. En la relación con la enfermería tenemos respeto a la dignidad del paciente, que es el principio fundamental que guía todas las actuaciones. Tratar a la persona como ser único, con valor y derechos, sin importar su condición de salud o los deseos del mismo. Tenemos aquí puntos importantes
que es como la confidencialidad, que es guardar en secreto toda la información personal y clínica del paciente, protegiendo siempre su privacidad. Tenemos la autonomía, en las cuales vamos a respetar el derecho a tomar las decisiones sobre su vida y sus cuidados. También tenemos el trato ético y humanizado. Vamos a atenderlo con respeto, cariño y sin actitudes humillantes. También tenemos como tercer punto la comunicación con la familia. En la actualización del estado del paciente vamos a informar claramente sobre el estado y la evolución del paciente. En la atención vamos a escuchar y resolver las dudas de la familia acerca de los miedos y preocupaciones, siempre manteniendo la empatía y la ética. Y en la inclusión vamos siempre a involucrar a la familia en los cuidados y decisiones del proceso. Para poder concluir nuestra exposición, podemos decir que la eutanasia es uno de los temas más complejos y debativos en la actualidad porque involucra aspectos médicos, éticos, legales, sociales y también emocionales. No se trata solamente de una decisión médica, sino también de un tema relacionado con los derechos humanos, la dignidad de las personas y también el respeto por las decisiones individuales. A lo largo de la exposición también hemos aprendido que la eutanasia tiene diferentes tipos como la activa, la pasiva, la voluntaria e involuntaria, y que cada persona posee una característica distinta. También vimos que muchas veces este procedimiento se relaciona con pacientes que padecen de enfermedades terminales o dolores intensos que afectan seriamente su calidad de vida. Estas situaciones hacen que aparezcan muchos cuestionamientos sobre el sufrimiento humano y que hasta qué punto una persona debería decidir acerca de su propia vida. Además, entendimos que existen opiniones divididas frente a este tema. Algunas personas consideran que la eutanasia puede representar un acto de compasión y otras una forma de evitar sufrimientos innecesarios cuando ya no necesitan, cuando ya no existe una posibilidad de recuperación. Sin embargo, otras personas piensan que la vida debe protegerse siempre y que terminarla va en contra de principios éticos, religiosos y también morales. Por eso la eutanasia sigue siendo motivo de debate en muchos países y sociedades. También vimos que las leyes varían dependiendo del país. En algunos lugares la eutanasia está permitida bajo condiciones específicas y con estrictos controles médicos y legales, mientras que en otros países sigue siendo ilegal. En el caso del Perú, el caso de Ana Estrada ayudó a generar un debate importante sobre el derecho de morir dignamente y sobre la autonomía de pacientes frente a enfermedades graves e irreversibles. Por otro lado, debemos destacar la importancia del personal de salud, especialmente el profesional de enfermería. Los enfermeros cumplen un rol fundamental porque acompañan constantemente al paciente y ayudan a su familia durante procesos difíciles. Como reflexión final, creemos que hablar sobre la eutanasia puede permitir comprender mejor la importancia de la dignidad humana, el respeto hacia las decisiones personales y el valor del acompañamiento en momentos difíciles. Es un tema sensible porque involucra la vida, el sufrimiento y las emociones tanto del paciente como de su familia y del personal de salud. También muchas veces las personas que solicitan la eutanasia atraviesan enfermedades terminales o dolores físicos y emocionales muy intensos. En esas situaciones no solo se ve afectado el paciente, sino también sus familiares, quienes experimentan una tristeza, miedo o incertidumbre. Por eso es fundamental que exista comunicación, comprensión y apoyo emocional durante todo el proceso del enfermo. También debemos reconocer la importancia de los cuidados paliativos. Estos cuidados buscan aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes, ayudándolos a sentirse más tranquilos y acompañados. En muchos casos, los cuidados paliativos permiten que la persona viva sus últimos momentos con mayor comodidad, respeto y apoyo emocional. Por ello, son considerados una parte esencial dentro de la atención médica y de la enfermería.
y como futuros profesionales de enfermería debemos prepararnos para poder afrontar situaciones complejas con éticas y sensibilidad humana. Nuestro trabajo no consiste únicamente en administrar medicamentos o realizar procedimientos, sino también en escuchar, acompañar y brindar apoyo integral al paciente y a su familia. Debemos aprender a respetar las decisiones de cada persona, mantener la confidencialidad y actuar siempre bajo principios bioéticos como la autonomía, la beneficencia y no la maleficencia y la justicia. Además, también es importante recordar que cada persona tiene creencias y valores distintos. Algunas personas pueden estar a favor de la eutanasia y otras en contra, y todas las opiniones merecen respeto. Por eso este tema debe analizarse con responsabilidad, empatía y sin jugar las decisiones de quienes atraviesan situaciones difíciles.